Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, para servirles, conduciendo esta mañana el programa, y quiero compartirles que tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto que haya aceptado. Es una persona muy conocida en Veracruz. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Administración y desde luego tiene pues una especialidad en Economía. Es una persona conocedora del tema y por eso lo hemos invitado. Y le damos la bienvenida al doctor Arturo Matielo Canales. Paco. Es un gusto, Arturo, que hayas aceptado el reto de venir a platicar muchas gracias por la invitación. Con nuestro auditorio sobre temas pues, que son de interés de la comunidad. Y aquí hay algo interesante. A veces, lo digo para empezar, si te parece, claro. A veces creemos que la economía es algo muy complicada, es algo muy difícil, es solo para gente muy conocedora, cuando creo que la economía es algo mucho más sencillo. Simplemente es trabajar, ahorrar, nunca gastar más de lo que se tiene, crear una reserva para contingencias, y con esos principios elementales creo que se puede llevar al éxito a las familias, a las empresas y a los gobiernos. Y en eso tienes tu experiencia porque has sido diputado también. Así es. Y además eres empresario, maestro de escuela, tienes una universidad. Yo creo que dominas muy bien el tema, te he escuchado en algunas entrevistas y la verdad que me agrada cómo vas hilvanando las ideas de tal forma que puedas transmitírselas a la audiencia sin muchas complicaciones, sin que quienes escuchan tengan necesidad de contar con una preparación muy académica, muy elevada para poder entender. Entrando en materia, ¿es complicada la economía, Arturo? No, yo creo que no es complicada. Pues el ama de casa normalmente es la mejor economista que existe. Creo. No es nada complicado. Yo creo que es complicada la econometría, ¿no? O sea, el área teórica del ámbito de la economía, pero pues la economía se deriva del griego, de administración del hogar propiamente. Entonces no es difícil, lo que dijiste se me hace una práctica perfecta. O sea, no puedes gastar más de lo que ingresa, debes de cuidar muy bien tus bienes, ya sea desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de bienes tangibles, ¿no? En el caso de un país, pues estamos hablando de lo que ingresa por vía de impuestos, derechos o aprovechamientos, y desde luego los bienes propios de la nación. La economía en términos generales en un país es la suma de las economías familiares. Entonces, si cuidamos las economías familiares, vamos a tener una excelente economía a nivel nacional, Paco. Se habla de que México es un país rico, nos dicen que tenemos muchos recursos naturales, y sin embargo vemos que México también es un país donde hay pobreza inclusive extrema. ¿Por qué esos contrastes? ¿Tiene que ver esto con las riquezas naturales? ¿Tiene que ver con la mentalidad de los mexicanos? ¿Tiene que ver con la educación? En tu opinión, ¿a qué se debe que tengamos esos contrastes? Porque en cuanto a recursos naturales, tenemos más recursos naturales que Japón. Sí, claro. Y la diferencia entre la economía japonesa y la mexicana es tremendamente grande. Es abismal, ¿no? Abismal, para decirlo con más puntualidad. La pregunta, vuelvo a plantearla, ¿por qué esa incongruencia? País rico en recursos naturales y país pobre en cuanto a nivel de vida de las grandes mayorías. Bueno, tenemos un grave problema en materia educativa y cultural, sí, es cierto. Pero fundamentalmente yo creo que lo que tenemos es una pésima administración gubernamental de los recursos humanos y de los recursos financieros y naturales que tiene este país. No hemos sabido
caminar en el camino, valga la redundancia, correcto. No se ha sabido administrar la abundancia de la riqueza de este país, se ha mal distribuido, y esto está provocando que México cada vez tenga más niveles de pobreza. El sistema económico que llevamos es un sistema híbrido, no obedece a una ideología de alguno de los partidos políticos, es una mezcla de ideologías. De hecho, yo creo que los partidos ya ni son partidos, ya son planillas, ¿no? O sea, ya no dice uno, voy a votar por un partido, ¿no? ¿Por cuál vas a votar? Pues por el azul, por el rojo, por el amarillo, por el naranja. O sea, ya se convirtieron en planillas, porque ya la ideología... Algunos dicen que se volvieron agencia de colocaciones. Sí, puede ser. Además, también, ¿no? Además, entonces, como ya no hay una ideología política que te permita establecer una dirección en materia de política económica, en materia de política social, entonces ya se ha convertido en una mezcla, y esta mezcla no ha sido buena para este país. Hay países europeos como Alemania, como España, Italia, donde es muy claro, cuando votas por un partido político, estás votando por una línea de filosofía política determinada. O sea, no puedes votar en Alemania por el Partido Socialista y pensar que va a actuar como la democracia cristiana. O sea, evidentemente va a actuar como un partido socialista, ¿no? No es el caso de México. En el caso de México no sabes exactamente cuál es la ideología de cada uno de los grupos que están accediendo a presidencia de la República, y se va diluyendo, y entonces este diluir provoca que haya copias o se apropian de programas de otros partidos, los adecúan a su forma de pensar, que no necesariamente a su filosofía política, y entonces trabajan en consecuencia. Resultado, pues tenemos un país extraordinariamente rico con gente extraordinariamente pobre. O sea que realmente tenemos un país rico, pero muy mal administrado. Muy mal administrado, sí. ¿Tiene que ver esto con la educación? Mucho, tiene que ver mucho con la educación y con la cultura. El avance de las civilizaciones no se mide en función de la tecnología, se mide en función del arte. O sea, nosotros del medioevo podemos recordar a Leonardo da Vinci, podemos recordar a Miguel Ángel Buonarroti, podemos recordar la Capilla Sixtina, podemos ver muchas obras de arte. Ni por error nos acordamos de qué tipo de tecnología usaban en aquel entonces. Y en México no ha habido un trabajo de humanización, esta filosofía humanista que se necesita para poder dinamizar, por un lado, el aspecto económico y social, y por otro lado, lo que tiene que ver con el avance humano de la persona, la educación integral, pues. Entonces, mientras no tengamos ciudadanos integralmente educados e integralmente cultos, pues va a ser muy difícil que logremos avanzar, porque en los niveles educativos que tenemos en este momento en el país, no estamos correctos, no estamos bien, somos el último país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estamos ocupando las últimas posiciones en el ranking internacional en materia de educación, y esto provoca que tengamos ciudadanos que no están capacitados para ver la oferta económica y la oferta política de los diferentes partidos políticos que contienden a las elecciones, y entonces acaban votando pues por el que les parece mejor, ¿no? El que se peina mejor, el que se viste el más mejor, bonito, ¿no? el más guapo, la más bonita. Sí, la más bonita. Entonces, mientras sigamos así, pues no tenemos grandes aspiraciones de crecer a niveles del 5 o 6% que debiéramos estar creciendo. Sí, nos tenemos que conformar con crecimientos magros, mediocres, como el 1 o el 2%. ¿no? Un crecimiento del 2% de la economía que se anuncia, parece ser que para este año, si bien nos va, cerraremos con un crecimiento de alrededor del 2%. Si la población crece el 2%, pues prácticamente no hubo crecimiento. No hay crecimiento, sí, efectivamente. Si crecemos porque menos lo que del se 2, produce apenas alcanza para mantener igual a todos los mexicanos que van naciendo y se van integrando. Así es, efectivamente. Desafortunadamente esa es la realidad. Ha habido sexenios en donde la economía ha crecido menos del 2% y la población ha crecido hasta el 4%. Entonces realmente estamos teniendo decrecimientos, ¿no? O sea, un crecimiento negativo. Este es el caso que estamos viviendo en la República Mexicana en este momento,
y yo creo que ha sido por una falta en la administración pública. O sea, puede ser la financiera o la administración pública en general, ¿no? El hecho cierto es que hoy los mexicanos tenemos menos dinero en el bolsillo y los bienes y servicios que se ofertan al consumidor tienen un mayor precio, un mayor costo. Entonces, alcanza para menos. O sea, hay un estrangulamiento en la economía. El ciudadano no tiene dinero, no le alcanza el poco dinero que tiene en el hogar y en el gasto familiar. Entonces, se provoca una contracción de la demanda, que hace que haya una contracción en la oferta. Sí, funciona desde el punto de vista económico para disminuir la presión inflacionaria. O sea, el problema que tienen en el cerebro en este momento los que administran este país es el disparo inflacionario. Y la única forma de salir de la inflación es por la vía de mayor productividad, mayor producción de bienes y servicios, o por la vía de restricción de dinero para que no haya oferta, para que no haya demanda, y entonces presionas a la baja la oferta al comerciante, al industrial. ¿Cuál es la más buena para el país? Pues obviamente el aumento de producción, de productividad, pero como no se consigue, entonces pues la más fácil es restringir el circulante para disminuir esta presión y entonces mantener a la inflación bajo control, entre comillas. Digo entre comillas porque es con alfileres. Yo estoy seguro que cuando el doctor Agustín Carstens finalmente salga de Banco de México para ir al Banco Internacional de Pagos, pues quien llegue va a quitar los alfileres y se va a disparar la problemática que se ha venido acumulando. Es una olla de presión, ¿no? O sea, a la hora que abres la olla de presión, pues sale todo el vapor. Ojalá hayas una solución, porque si no, nos vas a quitar el sueño con esos pronósticos. Vamos a una pausa y si te parece bien, seguimos en un momento más. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y platicamos esta mañana con el doctor Arturo Matielo Canales, licenciado en Derecho, pero además es doctor en Administración con especialidad en Economía. Doctor, ¿qué podemos hacer para cambiar? Porque me da la impresión que a veces quienes llegan al gobierno no tienen la capacidad, la visión necesaria para poder saber hacia dónde conducir al país. Y por otro lado, la ciudadanía, por usos y costumbres, por falta de cultura, por falta de preparación, está esperando que venga el gobierno a resolver todo. Entonces estamos como en una especie de círculo vicioso. Queremos que el gobierno corrija las cosas y el gobierno quiere que las cosas a lo mejor se compongan solas o las compongan los políticos, y muchas veces los políticos que tenemos aquí están pensando en las próximas elecciones, no como los estadistas, los grandes hombres que ha tenido la humanidad y que ha permitido que algunos países salgan adelante después de haber sido derrotados en la guerra, después de haber sido devastados por un fenómeno meteorológico o por alguna otra catástrofe. Salgan adelante. No tenemos esos líderes, tenemos personas que están pensando quién va a quedar, cómo se va a acomodar, etcétera, y no están dispuestas a pagar el precio que significa tomar las riendas y conducir al país sin demagogia por el sendero correcto, aunque esto implique a lo mejor algunas restricciones, algunas acciones que tengan que ver con poner orden, con despedir a gente innecesaria, con reducir los gastos suntuosos, los gastos superfluos, con parar obras faraónicas que no se requieren y atender obras prioritarias. ¿Por dónde podemos empezar? Porque la idea del programa no solamente es alarmar, como parece ser que a veces, por desgracia, sucede, sino la idea del programa es hacer que la gente abra los ojos y entender, y que entendamos todos desde luego, que tenemos que ser actores, no nada más espectadores, y que le digamos a la gente qué hay que hacer para que quienes compren la idea pues se pongan a trabajar en ese sentido y logremos levantar al país. Sí, yo creo que lo que necesitamos hacer en México va en dos vías. Una vía es la vía gubernamental. ¿Qué tienen que hacer quienes nos están administrando desde el gobierno, ya sea el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales? Lo que necesitamos es empezar a desregular la economía. Es una economía altamente regulada, queda frenada y además se presta mucho a la corrupción. Necesitamos ir desregulando, esto es desburocratizando a la economía.
precisamente como comentabas, hemos tenido gobiernos altamente paternalistas y mucha gente que está buscando incorporarse al equipo de trabajo del siguiente gobernante para entrar a trabajar a la burocracia. Entonces tenemos un exceso de burocracia. Y te voy a ejemplificar con algo terriblemente actual. En el caso de la educación, en este momento la Dirección General de Profesiones tiene un atraso de más de 120,000 cédulas. Con fecha 9 de septiembre emitió una circular a todas las instituciones de educación superior, diciéndoles que a partir de un breve plazo empezarían a operar como intermediarias entre la Dirección General de Profesiones y el egresado de cualquier licenciatura, maestría o doctorado. Y bueno, pues hasta la fecha está parado todo este trámite, porque es tanto el atraso que es un cuello de botella. ¿Por qué es un cuello de botella? Pues porque quieren controlar la emisión de cédulas profesionales. Por más que les hemos solicitado que sean los colegios de profesionales quienes emitan la cédula profesional, la autoridad quiere seguir controlando la emisión de cédulas profesionales. O sea, ¿quién puede saber más? ¿Un grupo de pedagogos de la Secretaría de Educación en torno a ingeniería o el Colegio de Ingenieros? Pues evidentemente el Colegio de Ingenieros. ¿Quién puede saber más? Este grupo de pedagogos, de educadores en materia jurídica o la barra de abogados. Pues evidentemente la barra de abogados, ¿no? Son los pares. Entonces la emisión de las cédulas profesionales deben ser concesionadas, otorgadas hacia los colegios de profesionistas, de profesionales, que son quienes se dedican al ámbito, y dejar de controlar. Entonces, en la medida en que el gobierno deje de estar controlando actividades que no benefician en nada su accionar como gobierno, va a poder controlar aquello que sí necesitamos que controle, ¿no? Lo que queremos son sociedades de inversión que no quiebren, y que quiebran por falta de control. Claro, sí, defraudan a los ahorradores. Entonces hay que decir, deja de controlar lo que no tienes que controlar y controla lo que sí tienes que controlar. Entonces, esa sería la vía gubernamental. La vía de la ciudadanía, pues es redoblar esfuerzos, trabajar y crear empresas, Paco. No podemos seguir egresando muchachos en las escuelas, en los institutos y universidades, para que salgan al desempleo, para que salgan a tocar puertas en el gobierno en turno a ver si les dan una chambita. No es posible que sigamos teniendo salarios tan bajos, tan restringidos, que hasta los sindicatos norteamericanos, llámese Estados Unidos o Canadá, nos quieren imponer una cláusula especial de que los obreros mexicanos altamente calificados ganen igual que sus homólogos en Norteamérica. Esos consejos son para sacarnos del mercado, no son para ayudarnos. Sí, claro, por supuesto. Son para ayudarnos. Ahorita tocamos ese tema porque es muy interesante y además esto es como el canto de las sirenas. Tenemos, pero lo dejamos para la otra cápsula si no te interrumpo. Sí, adelante, por favor. O sea, mi referencia es, necesitamos tener empresarios altamente comprometidos, no solo con la economía, sino también con la comunidad. Socialmente responsables. Socialmente responsables. Así es, esa es la clave. La acepción, efectivamente. Y necesitamos desde las instituciones educativas crear empresarios, no trabajadores. Necesitamos que los muchachos tengan en mente crear empresas, incubar empresas desde las universidades, para que cuando terminen su licenciatura, los muchachos no salgan a pedir el trabajo, salgan a ofrecer, a ofertar empleos, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, tenemos el problema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la idea no le cae muy bien, porque tendría que haber un beneficio fiscal para este tipo de empresas incubadoras, ¿no? Pero bueno, finalmente eso es lo que tenemos que hacer. Si no creamos más empresas, no vamos a poder crear más empleos, Paco. Eso es vital. Me parece muy acertada la visión que tienes, porque inclusive además no solo la mencionas en la teoría, sino que además la aplicas en tu escuela. Sí, nosotros tenemos una incubadora de empresas, afortunadamente empresas juveniles, y bueno, nos va relativamente bien. Cada generación logramos que salgan los muchachos con entre 7 y 10 empresas nuevas. Hace muchos años leí un libro interesantísimo, parece ser que fue escrito por Gabriel Said, y decía, hace falta empresarios, creadores de empresarios. Así es. Esa es la clave. Los únicos que generan riqueza son los empresarios, los únicos. Así es, aunque el gobierno no quiera entender. Aunque el gobierno no quiera entenderlo. Leía por ahí una frase de Winston Churchill que es lapidaria, dice,
al empresario lo consideran algunos como el lobo al que hay que aniquilar. Así es. Otros lo consideran como la vaca a la que hay que ordeñar. Claro. Y nadie se ha dado cuenta que el empresario es el caballo que tira la carreta de la economía. Así es. Por eso es tan importante que a los empresarios se les den estímulos, porque a la larga funciona mejor. Si la empresa crece, va a tener utilidades, va a reinvertir, va a generar más empleos y va a pagar más impuestos. Pero aquí apenas una empresa quiere establecerse, hay que cumplir con cada vez más autorizaciones, permisos, licencias, vistos buenos, etcétera, que cuando alguien va a hacer todos los trámites o tiene la paciencia de Job o mejor se dedica a otra cosa. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el doctor Arturo Matielo Canales, abogado, pero además maestro en administración y con una especialidad en economía. Doctor, pues la situación es complicada. Resulta que hay veces que entran empresarios al gobierno y llegan con muy buenas intenciones y dicen, no, pues esto lo vamos a solucionar así, 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 pero se encuentra con burocracia, con sindicatos, con escollos, con normatividad y no se puede mover. Y una de dos, o se sale o se acomoda al sistema y se vuelve del sistema y ya no hubo cambios. Sí, desafortunadamente eso ocurre. Lo que necesitamos no es solamente que accedan a puestos gubernamentales quienes tienen un pensamiento empresarial, lo cual se me hace muy bueno, porque necesitamos que haya gente con pensamiento emprendedor adentro del sistema de gobierno. Necesitamos también desregular, esto es, diluir las presiones gubernamentales para la creación y operación de empresas. Y eso tiene que ver con modificar las leyes. Entonces, lo que realmente necesitamos es representantes populares, diputados y senadores que entiendan esta función que debe de cumplir un empresario y dentro del modelo de economía mixta, que no se me hace un mal modelo el que estamos llevando en términos globales y en términos internacionales, modifiquen las leyes, modifiquen la normatividad, para que aquellos que acceden a los espacios de administración gubernamental, los espacios de poder, y tienen mentalidad empresarial, pues no se enfrenten a esta muralla burocrática y a esta secuencia de normatitis, ¿no? De normas y regulaciones que son imposibles de desbaratar, para que no se queden buenas intenciones el haber obtenido o logrado llegar a uno de estos cargos públicos. Lo que necesitamos es una visión diferente de parte del gobierno de la República, que a través de los sexenios pues ha visto al sector empresarial a veces hasta como el enemigo a vencer, cuando realmente es el que dinamiza a una economía y logra que esta economía avance y prospere, ¿no? Requerimos entonces primero modificar las leyes y luego modificar conductas estando en el gobierno. Eso sería la modificación de las conductas a través de la educación. A través de la educación. Pero la fíjate, cultura. tenemos un sistema educativo donde ahora creo que el nivel de promedio de escolaridad anda ya en secundaria y sin embargo un alumno de secundaria o incluso de bachillerato sabe a veces menos que un alumno de primaria de hace 50 años. Sí, O desafortunadamente. sea, tenemos cantidad pero no tenemos calidad. Así es, el avance ha sido cuantitativo y no cualitativo. De ese tema conoces mucho. ¿Por qué hemos bajado tanto el nivel o la calidad de la educación en México? Porque ha sido tanto el afán de manejar estadísticas bonitas en materia educativa que se ha descuidado la calidad educativa. Hace algunos años alguien me comentó una especie como de fábula en materia educativa, incluso lo mandaron en estos grupos de chats de WhatsApp, ¿no? Y se me hacía extraordinariamente leccionadora. Era una abejita que trabajaba con sus abejitas, sus niños, en una escuela. Entonces creció tanto la fama de ser tan buena educadora que enviaron a otra abeja, pues para que viera lo que estaba haciendo, y después a esa abeja, como documentó lo que estaba haciendo la maestra, la nombraron supervisora, y de ahí nombraron a otro supervisor, y luego otro supervisor, hasta que la abeja
que solo quería enseñarle a los niños. Se lo pasaba llenando formatos. Efectivamente, entonces abandona la calidad educativa, ¿no? Antes yo recuerdo que de primaria pasaban a la licenciatura, hace 50 años, no había secundaria ni bachillerato. Entonces la educación de primaria era eminentemente formativa y excelente, ¿no? O sea, necesitamos no seguir aligerando los textos educativos de primaria, que es la base de la educación, sino enseñarles más a los niños y mejor además. Hay materias que yo veo tristemente que me tocaron cursar a mí, que ahora ya no cursan, la materia de civismo, valores cívicos, no sé, o sea, hay muchas materias similares, ¿no? Ética, filosofía, que se han abandonado por situaciones diferentes, por materias más técnicas. Y esto ocurre no solo en primaria, también en secundaria y bachillerato. El resultado es que llegan a la licenciatura y cuando entran al primer semestre o cuatrimestre, pues tenemos que hacer un repaso de todo el bachillerato, de toda la secundaria, de toda la primaria, para que los muchachos se homologuen en conocimientos y puedan seguir adelante, si no, no van a poder aprobar las materias de licenciatura. Entonces, necesitamos más calidad educativa, entendida esta no solamente como instalaciones, porque es lo que la autoridad insiste, sino también como calidad de enseñanza-aprendizaje. Luego se nos obliga a buscar perfiles documentales en los catedráticos universitarios, entonces tenemos puros teóricos, cuando nos encantaría tener puros prácticos, ¿no? O sea, yo para qué quiero un abogado que nunca ha litigado, que nunca ha ejercido su profesión, que se le ha pasado estudiando los libros de derecho. Pues yo prefiero tener mejor un excelente abogado litigante, que sea un tigre en los juzgados y que le enseñe a los muchachos lo que la práctica es en realidad, junto con la teoría propia de la materia, ¿no? Entonces necesitamos más calidad. Fíjate que esto se ve tan obvio y tan sencillo y tan lógico, pero aquí viene una pregunta: ¿habrá la voluntad para cambiar? Porque a veces me da la impresión que algunos políticos, por estar ocupados en otras cosas, no le dan mucha importancia a estos temas. Además no quieren tocar ni afectar ni meterse con una serie de intereses, sobre todo sindicales, que a veces existen, y prefieren llevar la fiesta en paz, nadar de muertito, cumplir sus 6 años o el tiempo para el cual fueron nombrados con un cargo relevante. Si es posible robar, nivelarse y salir muy ricos de ahí, mientras que la educación en México se la está llevando la trampa. Creo que es algo muy crítico y la verdad sea dicha, si no hay una intervención decidida por parte de los ciudadanos a través de las cámaras, que son los organismos que vertebran a la sociedad, si no hay la presión suficiente, creo que las cosas no van a cambiar. Me da la impresión que los políticos prefieren tener un pueblo dormido, con telenovelas, fútbol, o adormecido, o con el carnaval, que realmente un pueblo que exija derechos, un pueblo que exija resultados y buenos resultados, y que sepa distinguir cuando le dan un informe entre qué es realidad y qué parte pues son mentiras destinadas a decorar la actuación de un funcionario, de una autoridad, para hacer aparecer como exitosa una gestión que a lo mejor fue mediocre. Sí. ¿Habrá posibilidades de lograr ese cambio? Lo veo muy difícil, porque está muy arraigada esta forma de actuar de parte de los gobiernos, de cualquier color. Aquí barremos parejo. No hay una voluntad política real de cambiar las cosas. No vemos que los funcionarios de gobierno, desde el presidente, los secretarios, los subsecretarios, he platicado con muchos secretarios y subsecretarios por situación de seguridad pública, y nosotros vemos el problema tan sencillo de resolver, y sin embargo se complica tanto en los niveles gubernamentales por falta de voluntad política. Ya no sé si a lo mejor les conviene electoralmente que esto siga como está.
a lo mejor algunos funcionarios no quieren meterse en problemas. Me decía una vez un secretario de Comunicaciones, hay quienes vienen aquí y pretenden estar en las luchas, estar en el ring, pero sin despeinarse. No, el hecho de llegar a un cargo relevante es para llegar a hacer cambios positivos, quitar lo que no funciona, hacer a un lado lo que no sirve, innovar, mejorar, superar, eficientar. Pero eso implica un riesgo político y hay quienes no lo quieren correr. Sí, entonces prefieren nadar de muertito, sí. Ahí la llevo, hago negocios, medio cumplo, hago informes muy bonitos, los mando a imprimir, hago un video y con eso ya. Pero la realidad es distinta, sí. La realidad es muy, muy compleja y muy diferente a la que nos pretenden vender. Sí, hace cosa de 6, 7 años tuvimos una reunión con autoridades norteamericanas, de Estados Unidos básicamente, para elaborar algunas situaciones en torno al Plan Mérida, que es un plan de apoyo al gobierno de la República. Y el embajador norteamericano en México nos comentaba que, derivado de un estudio que habían realizado diversas universidades norteamericanas de Estados Unidos, observaban que la sociedad mexicana estaba caminando hacia un aislacionismo. O sea, cada vez salimos menos, cada vez nos divertimos menos en grupos sociales. ¿Eso por la inseguridad? Es derivado de la inseguridad, claro, sí. Cada vez nos metemos más a la casa, cada vez cerramos la puerta más frecuentemente y la realidad se queda afuera y nosotros nos metemos a nuestra burbuja. Y que el problema que teníamos en México, y se me hace una definición acertada, era un problema de asociacionismo. Necesitamos crear más Rotarios, más Leones, más Sembradores de la Amistad, más cámaras empresariales, más sindicatos tipo Coparmex, más asociaciones de industriales, de empresarios, de padres de familia, más uniones de este tipo, para empezar a crear una red completamente de sociedad intermedia, que es la que puede provocar que el gobierno en turno modifique las cosas a favor de la sociedad. Entonces, de lo que se trata es de crear una cultura de asociacionismo, que se contraponga al criterio de aislacionismo que poco a poco hemos ido adoptando muchos mexicanos, ¿no? Por efecto de inseguridad, sí, pero esto la única forma de revertirlo es con la creación de asociaciones de beneficio de bien común, ¿no? Y es la receta que nosotros otorgamos a través de una institución, una asociación nacional de consejos de participación cívica, participación ciudadana, que tiene las políticas preventivas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, es una receta internacional que si ya se ha aplicado en otros países, ya ha funcionado. Decimos, ¿y por qué rayos no se aplica en México? Si esto está sumamente sencillo de aplicar, ¿no? Pero no se aplica en México, tan. ¿Por qué? Pues porque quien está en su momento político, pues no quiere tomar riesgos, ¿no? Y dice, no, este es un plan de largo plazo. Quiere seguir en las luchas y en el ring, pero sin despeinarse. A mí me interesa resultados para mañana, no para el año que entra, ¿no? Sí, pero resultados ojalá fuera para la ciudadanía, resultados personales. Sí, claro, sí, tenemos que cambiar mucho porque si no sé qué país le vamos a entregar a las otras generaciones que afortunadamente es la realidad. Si no, el país que estamos entregando dista mucho del país que quisiéramos haber entregado. Sí, tenemos que planear a largo plazo y tenemos que ver, insisto, sobre todo quienes tenemos hijos. En el caso mío, no sé si tú ya seas abuelo. Sí, ya soy abuelo. Entonces estamos en la misma tesitura, pero tenemos que ver qué país le vamos a dejar a los nietos, a los hijos. Es tremendo esto, es tremenda la responsabilidad y ojalá la sepamos pues afrontar con seriedad y con pasión. Con entereza, ¿no? Finalmente, ¿quién no va a querer a su país? Sí, claro, yo también. Y seguramente tú también, claro. Y muchas de las personas que nos escuchan quieren a México y queremos lo mejor, pero para poder cosechar lo mejor tenemos que sembrar primero lo mejor. Así es. Nadie puede esperar cosechar algo si jamás sembró algo. Claro, por supuesto, y además nadie puede esperar resultados diferentes y sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo de siempre. Doctor, tocamos hace rato un tema que me están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya, seguimos con el doctor Arturo Matielo Canales en un momento más en su programa Líderes de Opinión.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión, platicando por cierto de forma muy amena, con el doctor Arturo Matielo Canales, abogado, pero además doctor en administración con especialidad en economía. Doctor, el tema de los salarios es algo que a mí me preocupa como empresario. Yo sí quisiera que pagáramos más, que aumentara el poder adquisitivo de la gente, para que tenga posibilidades de satisfacer muchas de sus necesidades. Pero aumentar los salarios por decreto, yo ya lo viví. Sí, no. Cuando decía el presidente, sube el 30%, sube el 40%, el salario, y llegamos a tener salarios de 12,000 pesos diarios. Lo que pasa es que ya no nos acordamos. Bueno, se generó una inflación tan alta que tuvieron que quitarle 3 ceros al peso. El tema no se resuelve aumentando salarios a diestra y siniestra, se resuelve con productividad. Cuando hay productividad hay mucha competencia, y esa competencia va haciendo que para tener yo trabajadores, si no los tengo, tenga que subir mis sueldos. Pero si subo mis sueldos, para no salirme del mercado, tengo que aumentar mi eficiencia, porque si no voy a quedar más caros que mis productos van a ser más caros que los de mis competidores. Algo tan sencillo me da la impresión que no se entiende. Y ahora los canadienses quieren que igualemos los salarios a lo que ellos pagan. Pues para salirnos del mercado, ¿no? Nos salimos del mercado. Quiero decir nada más, y tú eres experto en esto, dime si estoy en lo correcto o no. Tenemos la gasolina más cara que en Estados Unidos y Canadá. Sí. Tenemos la energía eléctrica más cara que en Estados Unidos y Canadá. Tenemos el transporte terrestre más caro porque las carreteras están destrozadas, porque las autopistas están carísimas y además en muy malas condiciones. Veamos la de Córdoba, que es una pena. Es una pena cómo está la carretera. ¿Cómo vamos a competir con los extranjeros? Pues solamente podemos competir con bajos salarios. Sí, desafortunadamente. En el momento que los pongamos igual que en Canadá, todas las empresas canadienses se van a regresar a su país, sí. Que eso es lo que quieren los sindicalistas canadienses y norteamericanos. Sí, es una piedra en el zapato, ¿no? Ahí, doctor. En la mesa de negociaciones, en el estira y afloje. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no un incremento salarial directo. Creo que lo que hay que hacer es un incremento de prestaciones o bonificaciones de acuerdo a la productividad del trabajador. O sea, si se logra que el trabajador mexicano tenga niveles de productividad, ya no digo iguales a los de sus homólogos norteamericanos, pero sí de un 70% de acercamiento a lo que se produce allá. Entonces sí podríamos estar pensando en incrementar sueldos específicamente por ramas de operación, o sea... Y además no todos son igual de eficientes. Así es, hay trabajadores muy eficientes que por tabulador ganan lo mismo que otros que tienen un rendimiento muy bajo. No puede ser eso. Tenemos que premiar la productividad, la puntualidad. Pero tenemos un problema con el sistema fiscal que tenemos, que hay en México. Resulta que el 47% de lo que se paga de prestaciones no son deducibles. No son deducibles. O sea, es el mundo al revés. Así es. Queremos beneficiar al trabajador dándole más incentivos por puntualidad, por no faltar, por producción, y el gobierno nos dice, muy bien, nada más que de esto, el 47% no es deducible de impuestos, pero además, todo lo que pagues, te voy a aplicar un impuesto por generar empleos. Te voy a cobrar el 3%, ya no el 2%, el 3% de impuesto a la nómina, pero además es el 3 más el 15 adicional, se vuelve el 3.45. ¿Cómo vamos a salir adelante si se castiga, se sanciona, se le aplican impuestos a la creación de empleos, cuando debía ser al revés? Aquel que genere más empleo le vamos a dar un estímulo para que siga con ese criterio. Sí, todos los países, bueno, los que yo conozco, dan estímulos para que haya empleo. De hecho, por ejemplo, en Costa Rica, por citar un país latinoamericano, la política es la de cesión de terrenos al empresario, no a bajo costo, cesión, o sea, te regalo, empresario, el terreno. Tú pones tu fábrica, pero contratas a trabajadores de Costa Rica, ¿no?
Los países que tienen otra visión de desarrollo están en la dinámica del premio a las empresas que produzcan o que generen más empleos para producir más bienes y servicios. No es el caso de México, desafortunadamente. Aquí no solo no te dan el terreno, sino que te dan toda la lata posible, todas las regulaciones posibles para que tú puedas poner una empresa. O sea, el solo hecho de ser empresario en México, pues ya es todo un esfuerzo, es un acto heroico prácticamente. Pues abres una empresa y en 15 días ya tienes encima la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, el Infonavit, tienes encima toda la maquinaria del Estado. Entonces lo que necesitamos efectivamente es premiar a las empresas que generan empleos. Necesitamos hacer una verdadera reforma fiscal que beneficie al contribuyente, que beneficie a los que están generando la riqueza. Y esto solo lo vamos a lograr despresurizando las finanzas públicas. Esto significa reduciendo la burocracia. Necesitamos reducir la burocracia y que las personas que trabajan en gobierno y que tengan que moverse del área gubernamental al área privada, produzcan bienes y servicios. Necesitamos ser más productivos como personas, más productivos como país. Es la única forma de salir de esta trampa en la que es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Un círculo negativo. Necesitamos convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y la única forma es por la vía de una reingeniería a nivel nacional, de alguien que no tenga en mente un futuro político, sino un futuro de la misma generación, un estadista, Paco, dijiste tú, que no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y desde luego necesita este país el empuje de quienes están más o menos en nuestra edad, arriba de los 50. O más. O más. Te estás quitando años. O más. Lo que pasa es que no me quise quitar edad, tengo 60, sino incorporar a más personas que ya no estén pensando en un futuro político, sino que ya resolvieron su vida para una o para otra forma. O sea, ya están pensando en los hijos y en los nietos, ¿no? Entonces, que se la jueguen con México, que se la jueguen con sus hijos, que se la jueguen con sus nietos, y que presionen al gobierno a modificar las formas de hacer las cosas, que presionen a los partidos políticos, ¿no? Es la única manera que tenemos de recuperar este México que a ti y a mí nos tocó vivir hace muchos años, donde había valores, ¿no? Honor, lealtad, amistad, respeto, autoridad, moral. O sea, había valores universales que se han venido diluyendo con el paso de los años y que ahora vemos que no existen. Si queremos realmente ayudar a que el país salga adelante, tenemos que poner en práctica lo que mencionas. Y yo creo que aquí una gran una gran responsabilidad recae sobre los educadores. Así es. Cuando tuve la oportunidad de platicar con el doctor Jeremías Zúñiga, quien es colaborador de ustedes en tu universidad, me platicó el esquema que manejan tan interesante de promover la generación de empleos, promover o enseñar a los alumnos a ser empresarios para que saliendo generen ellos mismos su propia empresa, su propio empleo y no tengan como muchos salir a hacer fila para ver quién les da trabajo. Hay muchas necesidades. Yo en economía, desde luego yo soy ingeniero, no conozco gran cosa de economía, pero me parece un absurdo que por un lado hay gente que necesita empleo y por otro lado hay personas que requieren servicios, que requieren artículos que no existen. Entonces, habría que conectar a los que necesitan empleo con aquellos que necesitan servicios, con los que necesitan bienes para poder satisfacer sus necesidades. El mercado existe, nada más hay que facilitar las cosas para que esos factores, llamémoslo así, se puedan integrar, se puedan comunicar y puedan satisfacer, uno, su necesidad de trabajo y otro, su necesidad de empleo, de servicio o de bienes que requieren. Sí, no vamos a descubrir el agua tibia ni el hilo negro. Tú dijiste, bueno, yo soy ingeniero, no sé mucho de economía. No, fíjate que los que trabajan en la construcción son los dinamizadores por excelencia de la economía. O sea, si queremos que una economía se dinamice, necesitamos invertir mucho en infraestructura.
Esto pasa por la construcción. La industria de la construcción es nuestra medidora por excelencia. Es la industria que primero se levanta cuando empieza la bonanza, pero la que primero se cae cuando va a empezar la crisis. Sí, bueno, de hecho, comentábamos en diversos foros que nos han informado los industriales de la construcción que han venido sufriendo una contracción del 10% en los últimos meses, lo que nos vende la idea de que estamos entrando a un proceso recesivo. Estamos a punto de entrar a una recesión moderada, pero finalmente recesión. Entonces necesitamos inyectarle mucho dinero por la vía gubernamental a las empresas constructoras y derramar este dinero entre todas las empresas constructoras, no nada más 3 o 4 que son de mi compadre, ¿no? Entre todas. O las que vienen del extranjero, así es, con un padrino político aquí que se llevan el dinero a otro lado. Así es, y de ese modo reactivar la economía. Tú dijiste, pues es que países que han venido de una guerra, ¿no? De 2 guerras mundiales, como es el caso de Alemania, Italia, España, se han levantado, se han recuperado. Sí, claro, dinamizaron a las empresas constructoras y la empresa de la construcción dinamiza a las demás porque pues, tienes que pagar sueldos, salarios, varillas, cemento, y bueno, se empieza a derramar esa riqueza entre todas las capas sociales y esto provoca una mejoría a nivel medio, de mediano plazo, de todos los segmentos y capas de la población. No estamos inventando el agua tibia, es un plan como el que ejecutó Estados Unidos durante la Gran Depresión, con Roosevelt. O sea, es algo que ya se ha probado y que se ajusta perfectamente al modelo económico mexicano. En lugar de usar el dinero para crear infraestructura, generar empleos y una derrama, nuestro gobierno gasta en elecciones, en partidos políticos y en otras cosas, bueno, y en publicidad. Pero bueno, tenemos que cambiar y ojalá sea para bien, tenemos que hacerlo pronto antes de que el destino nos alcance. Así es, Paco. Mi estimado Arturo, el tiempo se nos acabó. Yo te agradezco muchísimo tu disposición a venir a compartir aquí tus conocimientos. Te vamos a seguir invitando con Gracias, mucho gusto. muy amable. Es pues muy interesante escuchar conceptos, escuchar criterios, definiciones, soluciones en términos tan sencillos como tú lo haces. La idea es que esto llegue no a académicos, sino al público en general, para que sepamos cada quien cuál es nuestra obligación, qué tenemos que aportar cada ciudadano para que esto mejore, esto cambie, y ese beneficio que generará el cambio nos ayude a nosotros y a los que vienen después. A los que de vienen, nosotros. así es, por supuesto. Paco. Arturo, un gusto. Al contrario, muchas gracias, muy veras, amable. En verdad disfruté la entrevista. Gracias. Espero que tú también. También, por supuesto. No te gustó mucho cuando hablamos de la edad, pero bueno. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Muy amables y buen fin de semana. Muchas gracias.